Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de nuevo a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todos los sábados y domingos a esta hora y también por TV Caricuao, nuestra emisora solidaria comunitaria, esos días también a otros horarios distintos, para que todas las personas puedan tener la oportunidad de escucharlo y de vernos. Pero hay una gran noticia que quiero dar al principio de este programa. Ya estamos saliendo por YouTube. Usted pone en el YouTube el nombre de nuestro programa, La Voz del Pueblo de Dios, y allí puede tener acceso a nuestros programas. Creo que desde el mes pasado ya tienen ustedes allí acceso a nuestros programas. Eso es una gran noticia y que pronto vamos a poderlo llevar en nuestros comentarios al Twitter y al Facebook para que nosotros podamos llegar internacionalmente hasta los reconfines de la tierra, como nos pidió el Señor, y gracias a la tremenda solidaridad y colaboración y unidad entre nuestras radios locales, Radio Macarao y TV Caricuao. Bendito y alabado sea Dios que está usando este programa que humildemente nosotros servimos para que nuestro mensaje, para que esa voz del pueblo de Dios llegue a los confines de la tierra. Hermanos, bienvenido Rosa, bienvenido Johnny. Muy buenos días, queridos hermanos, una vez más dándole gracias a Dios por este nuevo día lleno de lluvia. Estuvo con bendiciones. Hablamos de lluvia porque cuando hablamos de la palabra también hablamos de la siembra y eso bendice, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de cómo está esa lluvia trabajando esa tierra. Amén. Amén. Bueno, gracias a nuestro hermano de TV Caricuao, a Nelson Suárez y a Jesús Blanco, que gracias a ellos el programa, por cierto, sale siempre los sábados a golpe más o menos del mediodía, Canal 66 Aire. No estamos todavía en la parrilla de TV por cable ni en la parrilla de CanTV, pero podemos buscar en la televisión por cable el canal 66, y gracias a Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao y a nuestro hermano Rafael Fernández en la dirección, gracias a ellos, a su trabajo y a su esfuerzo, sigue saliendo el programa, uno de las pocas emisoras comunitarias que siguen trabajando duramente todos los días para llevarle la palabra, para llevarle la información, para llevarle todos los sucesos que están ocurriendo día a día en nuestro país. Perdón, Johnny, Ávila TV ya está en la parrilla de TV digital, de CanTV digital. Y buenísimo. Y Zoom Ciencia TV. y ciencia. Sí, pero digo, la ciencia, ya con ciencia hace tiempo que está. Y otro canal también, pero ahora es nuevo. Esta semana salió Ávila TV, que es también una emisora comunitaria, solidaria. Y pronto también estará en la parrilla TV Caricuao. Amén, eso Amén. Tenemos que ligarlo. Vamos a seguir pidiéndole al Señor. Y hablando de pedirle al Señor, antes de continuar, hermanos, vamos a ponernos en la presencia del Señor, ustedes y nosotros, para que el Espíritu Santo, que es el productor y es el animador de este programa, tome control de nosotros y de ustedes también, mis queridos hermanos usuarios y usuarias de la radio y la televisión, para que verdaderamente este mensaje pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y podamos responder a esta palabra que nosotros vamos a escuchar a continuación. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias y te pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que esta palabra que vamos a escuchar, que es palabra de vida, tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para que lo liberes de cualquier embotamiento y que podamos nosotros entender el significado profundo del mensaje que tú nos vas a dar hoy. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo, había tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús le habló de muchas cosas en parábola y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron.
Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron a las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, uno por 100, otro por 60 y otro por 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábolas? Él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le hará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún ese poco se le quitará. Por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, empezamos en este domingo un ciclo donde la iglesia, la liturgia de la iglesia, presenta una serie de parábolas, es decir, de maneras de explicar una enseñanza que Jesús usó precisamente por dos razones fundamentales. Primero, por lo que él mismo explica aquí. Cuando los apóstoles le dicen por qué les habla a ellos en parábola, dice: bueno, porque tienen el corazón embotado, porque no entienden. Las parábolas son como maneras sencillas de explicar un mensaje profundo. Ellos no están preparados para recibir el mensaje profundo, por eso utiliza Jesús estas comparaciones. Por eso es que cuando hablábamos los otros días en la fiesta de Corpus Christi sobre la Eucaristía, Jesucristo hablaba sobre el pan de vida y empezó a hablarles a ellos del que no come de este pan no tendrá vida, hablando espiritualmente, usando unos lenguajes simbólicos. Y las personas que estaban embotadas en su corazón entendieron de qué es lo que querían, que se lo comieran así antropomórficamente, así que le entraran a mordida a sus muslos y a sus brazos y esas cosas. Porque cuando el pueblo está embotado, tiene ojos y no ven, y tiene oídos y no oyen. Por eso que las parábolas es precisamente para, con unas comparaciones sencillas, sacadas de la propia vida, puedan entender lo que el mensaje, lo que el Señor quiere decirle simbólicamente. Entonces es muy importante que nosotros podamos interpretar esas parábolas, entender lo que el Señor nos quiere decir. Por eso es muy importante que nosotros también estamos llamados, como Jesús nos pide, a ser sembradores. La semilla, como Jesucristo lo va a explicar después a continuación del Evangelio, para que es muy largo y no lo hemos leído completo. La semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios que Él tenía que sembrar en los corazones de aquellos hombres y mujeres que le rodeaban. ¿Por qué? Porque la misión de Jesús es esa, sembrar la palabra de Dios, el mensaje que Él traía en nombre de su Padre en el corazón de los hombres. Entonces el ser humano era precisamente el terreno donde se iba a sembrar esta semilla, que era la palabra de Dios, pero ese terreno no estaba preparado. Usando esta imagen maravillosa de los campesinos, yo siempre, y ahora pienso también echarme una escapadita en agosto para allá, para el páramo, y a mí siempre me gusta pasear en la mañana, sobre todo por los campos sembrados, ver los campesinos cómo ellos preparan la tierra, cómo ellos siembran y cómo ellos cosechan también. Para mí es una escuela el estar allí con ellos. Incluso hay veces que
me regalan algo y entonces me permiten yo mismo cosechar, ¿no? Sembrar todavía no lo he hecho, así que tengo que aprender eso. Ese es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque al terreno, cuando uno llega, no es echarle la semilla. Ese terreno tiene que ser limpiado con un arado primero, ¿no? ¿Verdad? Y tiene después que hacerse surcos, remover la tierra, abonarla. Y una vez que está preparada la tierra, entonces se le echa la semilla en los surcos con alguna técnica, ¿no? Ahora no se echa a lo loco. Pero, ¿qué pasa? Que la mayoría de esas semillas no van a dar fruto. Por eso tiene que ser uno muy cuidadoso, pero también muy generoso. No se puede sembrar pichirremente, hay que sembrar generosamente, porque no todas las semillas van a producir el fruto. ¿Qué es lo que hace Papá Dios? Lo que ya decía Rosa Mireya antes de iniciar esta reflexión, es lo que da, es la lluvia, el agua, que en definitiva es lo que hace que esa semilla vaya a producir el fruto. Pero a nosotros nos toca el trabajo. Hay gente que quiere que Dios mande agua y que también vengan los ángeles a arar la tierra. Eso no es así. Entonces, lo mismo a nivel espiritual y a nivel de la misión evangelizadora. La iglesia tiene la misión de sembrar la palabra de Dios y Jesucristo nos invita a que nosotros seamos sembradores, pero hay que aprender a sembrar, hay que aprender a evangelizar. El primer terreno que tenemos que preparar somos nosotros mismos, que necesitamos primero que la palabra prenda en nosotros, que esa semilla prenda en nosotros, para que nosotros, al dar fruto, podamos regar esa semilla. ¿Cuál es esa semilla? La semilla que produce los mismos frutos. Es muy sabio la naturaleza. Por ejemplo, una lechosa. Usted abre una lechosa y allí hay cientos de semillas en una lechosa. Y hay cualquier otra fruta. Hay alguna fruta que tiene una pepa grande, pero hay otra que tiene muchas pepitas frías. Todo eso tiene un significado de reproducción, de picarnos, de dar vida y multiplicar la vida. Eso es la experiencia de la naturaleza, y esa es la experiencia de Dios, como lo explicamos en un programa anterior, ¿no? Yo creo que es muy importante entender de que somos sembradores, pero antes de ser sembradores tenemos que permitir que la semilla prenda en nosotros para dar abundante fruto, y que con generosidad podamos nosotros regar esa semilla. Fíjense que Jesucristo en aquel tiempo, nosotros somos una tierra fértil, Jesucristo hubiera dado un banquete aquí, porque esta es una tierra que a veces uno tira una semilla y sin preparar el terreno prende. Pero eso no es así. Las que caen al borde del camino, las que se pierden. El hecho de que se pierdan muchas no quiere decir que nosotros vayamos a desanimarnos en nuestra siembra. Por eso hay que predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, y en todo momento y en todo lugar, a través de estos programas, a través de la cultura, a través de todo. Y la iglesia, cuando para de sembrar, deja de ser la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia es pichirre en transmitir la palabra, también está perdiendo su misión. A ver, muchachos, ¿qué nos dicen? Bueno, qué interesante esto, tanta tela que cortar. Fíjate que, bueno, si nos vamos directamente al Evangelio, pero quiero, antes de pasar al Evangelio, hacer mencionar, tú mencionabas de preparar la tierra. Fíjate que tú hablabas de los surcos, ¿no? Entonces, cuando se hacen esos conucos, se trabaja la tierra de tal manera que quedan como unas lomitas, ¿verdad? Y esas lomitas tienen una razón de ser. Se colocan en la parte superior de la lomita las semillas, las siembran, ¿verdad? Lo que se va a sembrar. Y en la parte de abajo es donde va a almacenar el agua. Entonces, lo digo porque inclusive en tu editorial de esta semana tú decías preparar la tierra, y lo repetiste en este momento. Entonces, hablabas también de estrategias. Entonces, nosotros no podemos sino que buscar una estrategia. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cuál va a ser mi estrategia para preparar mi terreno? Entonces, ahora volviendo a lo que es el Evangelio, un poco con este preámbulo de lo que es preparar el terreno, vemos que el Evangelio es muy claro y nos habla de varios tipos de terreno, y nos habla de aquel que está al lado
en el camino, ¿verdad? Que no es necesariamente el terreno de sembrar, sino que está al lado del camino, borde, sí, exacto. al borde, que no es un terreno preparado, sino que es un terreno que está allí a la intemperie, ¿verdad? Hay un terreno que es pedregoso, que está lleno de piedras, ¿verdad? Y fíjate que Y hay otro lleno de espinas. hay otro que está lleno de espinas. Entonces, traigo esto a colación porque no hemos preparado nuestros terrenos y lo hemos dicho en varias ocasiones, inclusive lo dijimos en unos programas anteriores, que cuando estamos con preocupaciones o cuando escuchamos la palabra muy suavemente, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces es como si estuviéramos al lado del camino, porque fue muy bonito, cayó, pero se perdió, se lo comieron, pasó, se me olvidó, no entró en mi corazón. Es decir que ese terreno no estaba abonado. Está ese pedregoso, ¿verdad? Que lo dice el Evangelio y es muy claro, él es clarísimo, habla de esas preocupaciones, pero fíjate que no nos damos cuenta de nuestras preocupaciones, y también lo habíamos dicho en otra oportunidad, cuando andamos agitados, ¿verdad? Que estamos pendientes de otras cosas y no abonamos el terreno, no abrimos el espacio para poder introducir la semillita. Entonces eso está ahí que no puede crecer. Y el otro, que aparentemente sí hubo, ¿verdad? Sí creció, pero estaba lleno de espinas, eran los sufrimientos, los problemas, todo eso. Y la angustia por el dinero, por las cosas materiales, el corazón. Y la ahogó. Entonces, fíjate qué interesante lo que tú decías de la estrategia, porque la estrategia no va para afuera, sino también va para adentro. Es decir, tengo que estar claro qué es lo que yo quiero conseguir, por qué me interesa. Y fíjate que Jesús es tan pedagogo, que conociendo que las personas están siempre en lo suyo, él necesitaba intimar, y no había otra forma de intimar que involucrarse y saber cómo ellos trabajaban, cómo era su cotidianidad. Y su estrategia era esa, es decir, con las parábolas. Pero ¿qué es una parábola? No es una imagen de algo que se asemeja a otra realidad. Entonces, hacía una transferencia de ese conocimiento, pero tenía que involucrarse, tenía que conocer perfectamente a esa persona. Partiendo de la misma experiencia de las personas, para que dentro de lo que ellos comúnmente hacían, sacar esa enseñanza. Sí. Así como ustedes siembran la semilla, así el Hijo del Hombre tiene que sembrar en ustedes la palabra de Dios. Pero fíjate que entonces ahora tenemos que aplicárnosla a nosotros mismos. Claro, primero hay que sembrar dentro de uno, preparar el terreno y después entonces sembrar. Pero fíjate, Rosa, que esa reflexión que estás haciendo es muy importante, porque aunque haya terrenos pedregosos, como tú muy bien explicado, llenos de espinas por el camino, no por eso tenemos que dejar de sembrar. Es decir, hay que regar la palabra de Dios, sabiendo de que muchas de esa predicación nuestra, este mismo programa, uno dice, bueno, ¿a cuántos miles, ahora millones de personas va a llegar? ¿Y en dónde va el fruto? No importa. Lo importante es que esto se multiplique, gloria a Dios, por estos medios maravillosos. Y para pasarle la palabra a mi hermano Johnny, fíjate, quería concluir con esta parte. Si yo no me involucro y no conozco, primero no me conozco a mí misma y empiezo a revisarme, no puedo abrir el espacio para que el Señor pueda crecer en mí. Y yo tengo que involucrarme con los demás. No puedo llegar a estar diciendo, tomando tus palabras, Pablo, decir el Evangelio, conviértanse, pero no involucrarme. Como dice el Papa Francisco, no, esto es un bombardeo de textos religiosos. Mucha gente piensa que es la misión y la evangelización. No. Hay que partir de las personas, hay que partir de la realidad de la persona y allí iluminarla con la palabra de Dios. Es toda una estrategia, una táctica. Pero tenemos que aprender. Sí, muy buena tu reflexión, Rosa, gracias. Bien importante, gracias Rosa, gracias Pablo. Siempre recuerdo cuando estamos comenzando esto, porque Jesucristo salió, primero comienza el Evangelio, y salió donde se hospedaba.
O sea, eso es muy importante porque eso nos hace ver que Jesucristo no tenía una casa. El Hijo del Hombre no tiene una madre, los animales no tienen su madriguera, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene una casa. Y ese es el sinfín de nosotros, los venezolanos, que tenemos que tener un sitio donde vivir. Eso ni siquiera se preocupaba por eso. Él salió de donde se hospedaba en esa oportunidad. Cuando llega a la playa, donde estaba, o cerca de ese lago, se consigue con que había tanta gente, pero tanta gente, que yo me imagino que lo estaban rodeando, y llegó un momento en que tenía que separarse de ese grupo de personas porque lo iban a aplastar. Y él se separa, se monta en una barca. Y él ve cualquier cantidad de gente que estaba ahí. Pueden haber sido, cuando alimentó con los panes la primera vez, 4.000, 7.000 o 10.000. Pueden haber sido muchas personas de las que estaban ahí. Y sin embargo, Jesús, en ese momento bien importante, lo que vale la acotación, les habló en parábola. ¿Pero por qué les hablaba en parábola? Y todavía él lo hizo como una misión. Les habló. Pero sin embargo él sabía que ese pueblo estaba totalmente dormido, que él le podía hablar en parábolas. Los mismos apóstoles le preguntaron por qué le habló de esa forma, así como esa forma que tú explicaste, Pablo, por qué la semilla del sembrador, por qué cayó en tal sitio, y sin embargo Jesús lo dijo: yo le hablo en parábola porque en realidad ellos, teniendo oídos, no escuchan, y teniendo ojos, no ven. O sea, sin embargo, él hizo como quien dice lo que tú estabas hablando, Pablo. Sin embargo, tenemos que seguir sembrando, tenemos que seguir llevando el Evangelio. Pero él lo dijo: ellos viendo no ven, y escuchando y oyendo no escuchan, ni entienden absolutamente nada. Ellos fueron para allá a ver a esa persona que ellos le dijeron por alguna parte que hacía milagros, que curaba enfermos, que multiplicaba pan y ese tipo de cosas. Como se lo dije en otra oportunidad, les aseguro que ustedes me están siguiendo no por los milagros, no por los hechos, sino por el pan que una vez les di para que comieran, y se multiplicaron y quedaron con la barriga llena. Otra vez tienen la barriga vacía, y nuevamente vienen para acá. Es bien importante porque todo lo que el hombre le come y entra pasa al vientre, y luego, como lo dice el Evangelio, como lo dice Cristo, eso vale excusado. Pero nosotros tenemos que nutrirnos con el otro pan de vida. ¿Cuál es el otro pan de vida que nos dio Jesús? Precisamente el Evangelio. Y buscar de entender ese Evangelio. Porque yo te digo una cosa, Pablo, tú una vez me hiciste comentario de que yo escudriño mucho en el Evangelio. Yo me pongo a buscar en el Evangelio porque a veces en nuestras mismas iglesias viene el sacerdote, le toca el Evangelio de esta semana y habla del Evangelio de la semilla, del sembrador. Y cuando le toca la homilía, entonces el demonio lo distrae y se lo lleva a otro punto donde se va de la semilla del sembrador y ni siquiera de la finanza. Sí, empieza a hablar de la finanza, empieza a hablar de la iglesia, de la gente buena, de la gente mala, de la inseguridad, del plan tal y del no sé qué, y se olvida de la palabra del sembrador. Entonces, muchas veces, como lo dice Jesucristo, nosotros tenemos que seguir sembrando, pero tenemos que seguir sembrando y indagando y profundizando en esa palabra. ¿Cuál es la tierra, señores? La tierra somos nosotros, somos nuestra mente. A veces yo veo esas peregrinaciones en el mundo, y esas peregrinaciones están llenas de esa gente que realmente estaba haciendo a Jesucristo, que ve pero no, tiene ojos pero no ve, y tiene oídos pero no escucha. ¿Por qué? Porque en realidad ellos están en la búsqueda de algo, pero no saben ni siquiera qué es lo que están buscando. Entonces vemos como de repente esas semillas que son las bendiciones, son las palabras, y la tierra somos nosotros, y sin embargo vamos a la iglesia, mira, el día yo me impresioné la vez que fui para Barquisimeto, una broma de la Divina Pastora. Yo vi a toda esa gente siguiendo una estatua. Y a mí me sorprendió muchísimo eso, y digo: mira, pero esto no es lo que nos manda Jesucristo, esto no es lo que nosotros tenemos que llevar. Y entonces, pero vemos otras personas que realmente sí reciben la palabra y enseguida se van a la iglesia y empiezan a escudriñar, empiezan a buscar. Pero entonces, cónchale, no tengo tiempo, porque el tiempo es algo que nos agobia a todos. Entonces no tengo tiempo y voy a la iglesia una vez, no voy. Entonces empieza aquella intermitencia, que llega un momento en que no vamos más a la iglesia. Pero entonces nos conseguimos aquel fogoso que sí verdaderamente ve la palabra, le gustó la palabra, se sacia con la palabra, la recibe en su corazón, y entonces empieza a recibir aquel cúmulo de bendiciones, aquel cúmulo de cosas. Y cuando viene a ver, le va bien en el trabajo, le va bien con la familia, montó una compañía, y entonces el demonio es astuto.
El demonio es súper astuto porque te empieza a dar tanto dinero y te empieza a dar tantas obligaciones que ya no tienes tiempo de ir a la iglesia nuevamente a recibir la palabra. Y eso es lo que Jesucristo en aquella oportunidad nos mostraba cómo era que funcionaba. Y entonces viene la última, que es la más difícil, Pablo. Yo creo que es la más difícil porque es recibir a Dios en su corazón y alejarse de todos los bienes materiales del mundo. Ahí, lamentablemente amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, más que a tu padre, más que a tu madre, más que a tus hijos, más que a tus hermanos, más que a tu apartamento, tu carro, tu trabajo, tu empresa. Y entonces de pegarnos de todas aquellas cosas, irnos a abocarnos y recibir la palabra de Dios en nuestro corazón. Y bueno, y hacer como decía él, como comienza precisamente la palabra hoy, que él salió de donde estamos hospedados, salir de donde estamos hospedados, pero no precisamente adorar aquella casa, adorar aquel apartamento y librarnos de esos bienes, esas cosas materiales que nos mantienen un velo, que no nos dejan ver más allá lo que es realmente lo que venimos a este mundo y a lo que vino Jesús a este mundo. Porque precisamente Jesús veía tanta gente perdida que Dios mandó a su único hijo para que le mostrara cómo era el reino de los cielos y qué es lo que venimos a hacer en este mundo. Y sin embargo, teniendo ojos muchas veces no vemos y teniendo oídos muchas veces no escuchamos. Y eso va para todo, eso va para Pablo, para Rosa, para nuestra gente aquí, sobre todo para mí, porque yo creo que yo duré mucho tiempo en el mundo. Recuerdo una vez que un pastor evangélico me consiguió en la iglesia de la Resurrección, que yo tenía mucho tiempo que no iba. Me preguntó, hola Johnny, ¿dónde estabas tú? Y le contesté, en el mundo. Porque me había ido para el mundo. Y el mundo es totalmente materialista. Pablo. Y tú, hermano, que nos estás escuchando y viendo, que estás en tu casa, que has recibido la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer con esa palabra? Esa es una semilla que se ha sembrado en ti y esa semilla probablemente en ti ha dado fruto. Y ese semillero de ese fruto, ¿qué estás haciendo con ese semillero? ¿Los estás botando en la basura? ¿Los estás acumulando? ¿Tú no crees que ha llegado la hora de oír la voz de Jesús que nos dice, sembradores, salgan a sembrar? Cuando Él vuelva, nos va a venir a pedir cuenta de lo que hemos hecho con los frutos que Él ha hecho producir en nuestro corazón. Esa palabra que tú has oído tantas veces, que ha producido fruto, que conoces al Señor, nosotros tenemos el deber de llevarla a los demás, pero llevarla a los demás de forma organizada, en una iglesia, en una comunidad, para que esa palabra sea eficaz y que se desperdicie lo menos posible de esa semilla. Nos toca a nosotros sembrar. Vamos a pedirle al Señor para que nos ayude a cumplir con esta misión y que se suscite en nuestra iglesia, no solamente católica, sino cristiana, ecuménica, esa sed y ese deseo que se produjo en el corazón de Jesús al ver en la multitud, tener que sembrar la palabra de Dios en abundancia, a tiempo y a destiempo. Enseguida estamos con ustedes con la segunda parte de este programa de hoy. Pasándolo con lujos, sabiendo que